Hoy nos metemos de lleno con un material que suena a ciencia ficción, ¿eh? Algo más fuerte que el acero, mejor conductor que el cobre, y casi invisible. Un átomo de grosor. Hablamos del grafeno. Efectivamente. Y vamos a desgranarlo bien, usando como base un extracto bastante completo de Wikipedia para entender qué es, por qué tanto revuelo y, bueno, qué futuro puede tener. La misión está clara. Entender este material casi mágico. Así que, a ver, empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente el grafeno? Pues mira, es una de las caras del carbono puro, una forma alotrópica como lo son el diamante o el grafito de los lápices. Imagina una lámina perfecta, planita, de solo un átomo de alto. ¿Un átomo? Sí, un átomo. Y los átomos de carbono se ordenan ahí en hexágonos, ¿sabes? Como si fuera un panal de abejas minúsculo, invisible casi. O sea, que has mencionado el grafito. El grafito de un lápiz es entonces un montón de estas láminas juntas. Justo eso. Millones y millones de capas de grafeno, una encima de la otra. Están apiladas, pero unidas de forma bastante débil entre ellas. El grafeno sería como una sola página de ese libro que es el grafito. Entiendo. Y aunque parece súper nuevo, la idea no es de ahora mismo, ¿verdad? Ya se pensaba en él. Sí, sí, la teoría tiene ya sus años. En 1947, un tal Philip Wallace ya lo postuló, más que nada para entender cómo funcionaba el grafito. Ajá. Y el nombre, grafeno, lo acuñó Hans Peter Boe, pero ya en 1986. Lo que pasa es que durante mucho tiempo la gente pensaba, bueno, los científicos, que una lámina así de fina sería inestable, que no podría existir sola. Claro, demasiado frágil, supongo. Hasta que llegaron dos físicos en Manchester, y aquí la historia tiene miga por cómo lo lograron. Totalmente. Es que es buenísimo. En 2004, Andre Geim y Konstantin Novoselov pues hicieron lo que parecía imposible. Consiguieron aislar una lámina de grafeno estable, medirla y ¿sabes cómo? Aquí viene lo bueno. Con cinta adhesiva. Celo. Del normal y corriente. Espera, ¿me estás diciendo que usaron celo? ¿Celo de papelería? ¿Para aislar grafeno y ganar un Nobel? Pues sí, suena chiste, pero es así. Es la técnica que llaman exfoliación micromecánica. Cogieron un trozo de grafito, muy puro, eso sí, pegaron celo, tiraron. Ajá. Y ese trocito que se quedó pegado en el celo, volvieron a ponerle celo, volvieron a tirar, y así una y otra vez. Cada vez las capas serán más finas. Hasta que quedó una sola. Exacto. Hasta que, zas, dieron con láminas de un solo átomo. Luego las pasaron, digamos, las depositaron sobre una plaquita de silicio para poder verlas y estudiarlas. Es alucinante. Un método que parece casi casero para un descubrimiento de ese nivel. Les dieron el Nobel de Física en 2010, claro. Y con toda la razón del mundo. No solo por aislarlo, que ya tiene mérito, sino por demostrar que se podía hacer y que era relativamente fácil estudiarlo. Eso, claro, desató la locura. Una fiebre del grafeno, vamos. Todos los laboratorios querían ponerse a jugar con él. Normal. Hablemos entonces de por qué es tan especial. La estructura esa hexagonal es la clave, ¿no? ¿Correcto? Cada átomo de carbono se engancha muy fuerte a otros tres. Forman esa malla superestable y plana. Y queda un electrón, el cuarto de cada carbono, que está como medio libre. Ah, Y ese electrón puede moverse por toda la lámina. Ahí está el truco de su conductividad eléctrica brutal. Y además es que es ligerísimo, absurdamente ligero. Una lámina de 1 metro cuadrado pesa menos de 1 miligramo. menos que el bigote de un gato. Esa fue la analogía del Nobel. Qué buena. Que esa lámina de 1 metro cuadrado podría sostener a un gato de 4 kilos. De verdad es tan fuerte. Es el material más fuerte que se ha medido nunca, ¿sí? Si lo comparas con acero, del mismo grosor teórico, es como 200 veces más resistente. Pero ojo, una cosa es fuerte y otra indestructible, ¿eh? Ah, vale. ¿En qué sentido? Es más bien como la cerámica. Muy rígido, muy resistente a que lo estires, pero si lo fuerzas a doblarse mucho, crack, se rompe de golpe. No es dúctil como un metal, que se deforma antes de romperse. Entendido. Entonces, para un impacto, ¿cuál es la ventaja, si es frágil en ese sentido? Pues que distribuye la energía del golpe que da gusto. La absorbe increíblemente bien, unas 10 veces mejor que el acero, si comparamos por peso. 10 veces. Sí. La energía del impacto viaja por la lámina a una velocidad tremenda, más de 20 kilómetros por segundo.
Y otra cosa curiosa es que, aunque es plano, a escala nanométrica como que se ondula un poquito, ¿sabes? Como si tuviera pequeñas arrugas u olas. Qué curioso. Bueno, pasemos a la electrónica, que ahí es donde parece que va a cambiarlo todo. ¿Qué lo hace tan especial para los chips y demás? A ver, lo primero es la velocidad. Los electrones se mueven por el grafeno como Pegoro por su casa, casi sin obstáculos, sin resistencia. Tienen una movilidad altísima, Mucho más que en el silicio actual, ¿no? muchísimo más. Eso en potencia significa transistores, chips, procesadores, muchísimo más rápidos. Pero es que lo más loco no es solo lo rápido que van, sino cómo se mueven. ¿A qué te refieres? Pues que no se comportan como los electrones en un metal normal o en el silicio. Actúan, a ver cómo lo digo, como si no tuvieran masa. ¿Cómo? Electrones sin masa. Bueno, es una forma de hablar de los físicos. Se refiere a que su relación entre energía y momento no es la típica cuadrática de la física cuántica normal, sino lineal, como la de las partículas de luz, los fotones. Siguen las reglas de la relatividad especial, la ecuación de Dirac, pero en 2D. O sea, que tenemos un material de mesa, de laboratorio, donde los electrones se creen que están en un acelerador de partículas o algo así. ¡Qué fuerte! Es algo así, sí. Es como tener un pedacito de física de altas energías en la mesa del laboratorio. Y tiene consecuencias, ¿eh? Por ejemplo, conduce la electricidad tanto con electrones, que son negativos, como con los huecos, que actúan como cargas positivas. Y podemos cambiar de uno a otro con un simple voltaje. Se llama transporte ambipolar. Vale, vale. Y esto me lleva a algo que se oye mucho con el grafeno. El efecto Hall cuántico a temperatura ambiente. Suena súper complejo. ¿Puedes intentar explicarlo para que lo entendamos? Uf, a ver si puedo. El efecto Hall normal, digamos, es que si pones un material conductor en un campo magnético y le pasas corriente, aparece un voltaje de lado a lado, perpendicular. Sí, eso me suena. Vale, pues el efecto Hall cuántico es cuando ese voltaje lateral no sube de forma continua si aumentas el campo magnético, sino que sube Ujú. a saltos, en escalones muy, muy precisos, como si fueran escaleras cuánticas. Y eso normalmente... Normalmente, para ver esos escalones, necesitas temperaturas bajísimas, cerca del cero absoluto, y campos magnéticos muy potentes. Es un fenómeno muy delicado, ¿Y en el grafeno? ¿Qué pasa en el grafeno? pues que se ve a temperatura ambiente o a temperaturas mucho más altas de lo normal. Esos escalones cuánticos aparecen en condiciones relativamente fáciles de conseguir. Es casi como ver la mecánica cuántica en acción a simple vista. Increíble. Y no solo eso, la forma de esos escalones, su posición, es ligeramente distinta a la de otros materiales. Es lo que llaman efecto Hall cuántico anómalo. Y eso confirma experimentalmente esa naturaleza tan rara de sus electrones, lo de que se comportan como partículas relativistas sin masa. Es una prueba directa. Brutal. O sea, física fundamental exótica, visible casi a temperatura ambiente. Vale, me queda claro que eléctricamente es una pasada. ¿Y con la luz y el calor? Ópticamente, ya dijimos, casi transparente, pero absorbe un poquito de luz, un 2,3%. Y lo curioso es que ese número, 2,3%, no es casual. Depende de constantes fundamentales de la física, como la constante de estructura fina. Anda, qué conexión más inesperada. Sí. Y con el calor, pues otro récord. Es un conductor térmico excepcional. Mejor que el cobre, mejor que la plata, mejor incluso que el diamante, que ya es decir, disipa el calor de maravilla. Eso es clave para la electrónica, ¿no? Que siempre se calienta todo mucho. Exacto. Poder quitar el calor eficientemente es uno de los grandes retos. El grafeno ahí podría ayudar muchísimo. Pero claro, supongo que estas propiedades tan espectaculares dependen de que el grafeno sea perfecto, ¿no? Que no tenga defectos. Ahí has dado en el clavo. Estas cifras récord son para grafeno prístino, casi ideal. El grafeno que se puede fabricar en mayores cantidades, por métodos más industriales, suele tener más defectos. O los bordes de las láminas influyen, o el sustrato sobre el que se pone. Y todo eso baja las prestaciones. Vale, Siguen siendo muy buenas, ¿eh? Pero quizás no tan estratosféricas como las del grafeno de laboratorio ultra puro. entendido. Hemos hablado casi todo el rato de la lámina simple, el grafeno monocapa. Pero hay otras formas. ¿Se usa siempre así? ¡Que va! Hay toda una familia. Por ejemplo, el grafeno bicapa. Dos láminas juntas. Tiene propiedades distintas.
Una muy interesante es que se le puede crear y ajustar una banda prohibida, un band gap, algo que el grafeno monocapa no tiene de forma natural. ¿Y eso es importante para? Para los transistores, para poder encenderlos y apagarlos bien, necesitas ese gap. Así que el bicapa es muy prometedor para la electrónica digital. Luego tienes grafeno multicapa. Si las capas están apiladas de forma desordenada, se llama turboestrático. Y curiosamente se parece más al monocapa en algunas cosas. ¿Y si lo hacemos más pequeño? ¿Si lo cortamos o lo modificamos químicamente? Claro, ahí entramos en el mundo de las nanoestructuras de grafeno. Si cortas el grafeno en cintas muy finas, las nanocintas, sus propiedades cambian totalmente según cómo sea el borde, si es en zigzag o tipo armchair. Pueden ser metálicas, semiconductoras, incluso magnéticas. Magnéticas. ¿El carbono siendo magnético? En esas configuraciones tan especiales, sí. También se hacen puntos cuánticos de grafeno, que son como copitos minúsculos, de menos de 100 nanómetros, que tienen propiedades ópticas interesantes, como fluorescencia. Y luego está el óxido de grafeno, el GO. Es grafeno al que le hemos pegado químicamente grupos con oxígeno. ¿Y eso para qué? Pues pierde mucha conductividad eléctrica, pero a cambio es mucho más fácil de procesar. Se puede disolver en agua, hacer tintas, películas, mezclarlo con polímeros. Es como una versión más manejable, aunque con propiedades distintas. Tiene cosas curiosas, como unas membranas hechas de óxido de grafeno que no dejan pasar ni el helio, que es diminuto, pero el agua pasa a través de ellas rapidísimo. Vaya, qué selectividad. Bueno, con todo este potencial que estamos viendo, la pregunta del millón es, si es tan genial, ¿por qué no tengo ya un móvil de grafeno? ¿O por qué no está en todas partes? ¿Qué lo frena? Pues la fabricación, principalmente. El método del celo de Heim y Novoselov es fantástico para investigar en el laboratorio. Te da un grafeno de calidad espectacular. Pero claro, es totalmente imposible escalar eso para producir las toneladas que necesitaría la industria. Claro, no podemos estar ahí con celo todo el día. Imagínate. No, se necesitan métodos que permitan fabricar láminas grandes o mucho material, de forma continua, con buena calidad y, sobre todo, a un coste razonable. ¿Y qué métodos se usan entonces? ¿Cuáles son las alternativas? Pues la técnica que más se está usando a escala preindustrial es la CVD, deposición química de vapor. Básicamente, cultivas el grafeno encima de una lámina de metal, normalmente cobre o níquel. Calientas el metal y le pasas un gas que tenga carbono, como metano. Y el carbono se deposita formando la capa de grafeno. Exacto. Crece sobre el metal. Pero luego viene el problema. Tienes que quitar esa lámina finísima de grafeno del metal y ponerla donde la vayas a usar. Por ejemplo, sobre un plástico flexible o sobre silicio. Y ese paso, la transferencia, es muy delicado. Es fácil que se rompa, se arrugue o se contamine. Ya veo, un punto crítico. Mucho. Se está trabajando en métodos para hacer esto en continuo, en plan rollo a rollo, como si imprimieras un periódico, para abaratarlo. Otra vía es la exfoliación en fase líquida. ¿Eso qué es? Es como lijar grafito, pero en un líquido. Metes polvo de grafito en un disolvente adecuado y le das caña con ultrasonidos o agitación muy fuerte. La idea es que las capas de grafeno se separen y queden dispersas en el líquido. ¿Y eso te da? Te da una especie de sopa o tinta con muchas escamas pequeñas de grafeno, de pocas capas. No son láminas grandes y perfectas como con CVD, pero este material es útil para mezclarlo con otros, ¿sabes? Para reforzar plásticos, mejorar baterías, hacer tintas conductoras. Entiendo. Entonces, resumiendo el reto, conseguir calidad, cantidad y coste, todo a la vez. Exactamente. Ese es el cuello de botella ahora mismo. Producir grafeno de altísima calidad, como el de laboratorio, a gran escala y barato. La calidad es fundamental porque un pequeño defecto, un agujero, un átomo que no esté en su sitio te puede fastidiar las propiedades maravillosas. Y la transferencia, sin dañarlo, es el otro gran dolor de cabeza. Pero bueno, se está avanzando. Si se superan estos retos de fabricación, ¿dónde podríamos empezar a verlo? ¿Cuáles son las aplicaciones más prometedoras? Las posibilidades son casi de no acabar. En electrónica, lo que decíamos, transistores mucho más rápidos que el silicio, pantallas flexibles, transparentes, que se puedan enrollar o plegar. Eso molaría. En energía, baterías con mucha más capacidad, que se carguen en segundos y duren muchísimo más. Supercondensadores, paneles solares más eficientes y baratos, quizás transparentes también. Y más allá de los cacharros electrónicos. Pues en materiales compuestos.
Añadiendo un poquito de grafeno a plásticos, resinas, cemento, puedes hacerlos mucho más resistentes, más ligeros. Piensa en coches, aviones, materiales de construcción. Sensores, quizás. Sensores, desde luego. El grafeno es súper sensible a lo que le rodea. Podría usarse para detectar cantidades minúsculas de contaminantes en el aire o el agua, o marcadores de enfermedades en el aliento o la sangre. Sensores químicos, biológicos, muy potentes. ¿Filtración de agua también es mencionado? Sí, esas membranas de óxido de grafeno que dejan pasar el agua, pero no las sales ni contaminantes, podrían ser una revolución para la potabilización y desalinización, sobre todo si se consiguen hacer baratas y duraderas. Y luego está la biomedicina. Ajá. Y aquí siempre viene la pregunta delicada, la seguridad. ¿Es seguro el grafeno? ¿Para nosotros, para el medio ambiente? Es la otra gran pregunta del millón, sí. Y es un área de investigación muy activa y muy importante. No hay una respuesta simple de sí o no. Depende, ¿no? Parece que depende muchísimo de la forma concreta del material de grafeno. No es lo mismo una lámina grande y perfecta que escamas pequeñas de óxido de grafeno, que puntos cuánticos. También influye el tamaño, la pureza, si tiene grupos químicos pegados, cómo entra en contacto con las células. A ver, algunos estudios indican que ciertas formas a dosis bajas parecen tener una toxicidad baja, pero otros han visto que, por ejemplo, bordes afilados de algunas escamas de grafeno podrían dañar las membranas de las células o que puede causar inflamación en los pulmones si se inhala. Entiendo. Todavía no se comprende bien qué pasa a largo plazo. Se acumula en el cuerpo, se degrada, cómo interactúa con las proteínas, con el ADN. Hay que ser muy cautos y estudiar esto a fondo antes de pensar en meter grafeno en aplicaciones médicas que vayan dentro del cuerpo o antes de liberarlo masivamente al medio ambiente. Absolutamente. Prudencia necesaria. Bueno, pues hagamos un pequeño balance. Hemos visto un material alucinante, una simple lámina de átomos de carbono, bidimensional, que resulta ser súper fuerte, súper ligero, el mejor conductor de la electricidad y el calor conocido, casi transparente, y encima nos permite ver fenómenos cuánticos rarísimos a temperatura ambiente. Es que es realmente fascinante. Un campo donde la física más fundamental, la de las partículas elementales casi, se toca con la ingeniería de materiales y con aplicaciones que podrían cambiarnos la vida. A pesar de los retos que los hay en producción y en seguridad, el grafeno y toda la familia de materiales 2D que están surgiendo prometen seguir dándonos muchas sorpresas. Nos escuchan, quizá una idea final para darle vueltas. Hemos hablado mucho de estas propiedades tan espectaculares, ¿no? La fuerza, la conductividad. Pero el grafeno, por ser tan fino y tan cuántico, también interactúa con su entorno de maneras muy sutiles y extrañas. Por ejemplo, las fuerzas que lo pegan a otras superficies, las fuerzas de Van der Waals, o incluso cómo interactúa con el vacío cuántico, el efecto Casimir. Siguen leyes un poco diferentes a las de los materiales normales. ¿Qué otras sorpresas de física fundamental, quizá relacionadas con estas interacciones a escala mínima, podría esconder todavía este lienzo de carbono? Es una buena pregunta. O mirándolo desde la otra cara de la moneda, si finalmente conseguimos producirlo en masa y empieza a usarse, por ejemplo, en sensores que llevemos puestos o en aplicaciones médicas, ¿qué implicaciones éticas o de seguridad a largo plazo tendríamos que empezar a pensar ya, más allá de la toxicidad directa que comentábamos? Son preguntas abiertas, pero importantes para el futuro que se dibuja. Pues con esas reflexiones yo creo que podemos cerrar este análisis del grafeno basado en la información que teníamos del extracto de Wikipedia. Esperamos que esta exploración a fondo haya sido interesante y sobre todo útil para entender mejor este material. Sin duda, vamos a seguir oyendo hablar de él. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, hoy nos sumergimos en un concepto, complejo, persistente y, la verdad, a menudo doloroso: el racismo. Nuestra fuente es un extenso artículo enciclopédico y el objetivo es destilar de él las claves, ¿no? Entender qué es exactamente, de dónde viene, cómo se manifiesta de formas abiertas y también más sutiles y qué impacto sigue teniendo hoy. Vamos a intentar, desentrañar un poco todo esto. Si te parece, empecemos por el principio. La propia palabra. El material de origen plantea algo interesante sobre el término racismo. Son antiquísimas. La palabra racismo como tal
es, bueno, sorprendentemente moderna. Realmente se popularizó en los años 30 del siglo XX, en gran medida para describir y, claro, condenar la ideología nazi. Dada esa complejidad y cómo ha ido cambiando, bueno, según el tiempo y el lugar, algunos académicos incluso prefieren hablar de racismos, en plural. Ah, racismos. Sí, para capturar mejor esa variedad de formas. Entendido. Entonces, si vamos a la definición central que nos ofrece el texto, ¿qué encontramos? ¿Cómo lo define? Pues la definición básica que presenta es la creencia en que ciertos grupos humanos, bueno, poseen características de comportamiento distintas que van ligadas a atributos que se suponen heredados, y que estos grupos se pueden dividir jerárquicamente, o sea, basándose en la supuesta superioridad de una raza o etnia sobre otras. Y claro, de esta creencia pues se derivan el prejuicio, la discriminación, el antagonismo. Aquí surge una distinción que a veces, se difumina un poco, ¿no? La diferencia entre raza y etnia. El texto habla de esto, ¿verdad? Correcto. Señala que, aunque hoy la ciencia social tiende a distinguirlos, la raza más asociada a características físicas percibidas, digamos, y la etnia más a factores culturales, de origen, lingüísticos, históricamente, y también en el lenguaje común, pues se han solapado muchísimo. De hecho, es muy frecuente que usemos racismo o discriminación racial para hablar de discriminación por motivos culturales o étnicos, aunque no se mencione la raza explícitamente. Ya, es verdad, se usan casi como sinónimos a veces. Eso es. Para tener una definición más formal, más, digamos, de consenso internacional, podemos mirar la Convención de la ONU contra la Discriminación Racial. Es de 1965 y la define como cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga el propósito o el efecto de anular o menoscabar los derechos humanos y libertades fundamentales, en igualdad de condiciones. Qué importante esa definición tan amplia. Y la postura de la ONU, y esto lo recalca el texto, es clarísima. Cualquier doctrina de superioridad basada en diferencias raciales es científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta. La UNESCO lo reafirmó después, en 1978. Todos los seres humanos pertenecemos a la misma especie. Punto. Es interesante ver esa contundencia oficial frente a una idea que, ha estado y sigue estando tan arraigada. ¿Y cómo se refleja esto en la práctica legal? Mencionabas antes algo sobre Noruega. Sí, el artículo cita el caso de Noruega como un ejemplo de cómo abordar, digamos, la problematicidad del propio término raza. Lo que hicieron fue eliminar esa palabra de su legislación antidiscriminación. Consideraron que usarla podía de alguna manera reforzar un concepto que biológicamente no se sostiene. Claro. En su lugar, pues se centran directamente en los motivos reales de discriminación: la etnia, el origen, la religión, el color de piel, etc. Vale, entiendo. Hemos establecido que el término es moderno, pero la idea de jerarquizar grupos, pues es más antigua. ¿Cuándo y cómo situar las fuentes el despegue del racismo tal como lo entendemos hoy, en la era moderna? El material lo vincula de forma muy directa con un periodo histórico muy concreto: la expansión imperial europea, también con el desarrollo simultáneo del capitalismo moderno y, de manera crucial, el comercio atlántico de esclavos. El racismo, según esta perspectiva que recoge el texto, no fue solo una consecuencia de todo esto, sino también una fuerza motriz, una ideología que ayudó a justificar la brutalidad de la esclavitud y la explotación colonial. Una justificación ideológica para prácticas económicas y políticas, vamos. Exacto. Y antes de esa era moderna, existieron fenómenos similares que el texto destaque como precursores, algo anterior. Menciona un ejemplo muy específico y, la verdad, bastante revelador: la doctrina de la limpieza de sangre en la España posterior a la Reconquista. Aunque estaba íntimamente ligada a la religión y al estatus social feudal, distinguiendo entre cristianos viejos y cristianos nuevos, o sea, conversos del judaísmo o el islam, operaba de una forma muy parecida al racismo moderno. Establecía una jerarquía basada en el linaje, en la sangre, y justificaba la discriminación.
Y de ahí viene una expresión curiosa que todavía usamos. Exacto. El artículo apunta a que el famoso concepto de sangre azul, para referirse a la nobleza, surgió precisamente en ese contexto. Era una forma casi visual de reivindicar una supuesta ascendencia pura sin mezcla con linajes judíos o musulmanes. Se decía que mostraban las venas azuladas bajo la piel pálida como prueba de no tener ancestros de piel más oscura. Qué curioso. Una muestra temprana de cómo se racializan las diferencias, ¿no? Totalmente. Volviendo a la era moderna, una vez que esta ideología racista gana tracción, ¿cómo intenta legitimarse? Porque claro, necesitaba algún tipo de justificación, más allá de la conveniencia económica. Aquí es donde el texto introduce un concepto clave y, la verdad, bastante siniestro: el racismo científico. Fue un esfuerzo, sobre todo en los siglos XVIII y XIX, por utilizar las herramientas y, sobre todo, el prestigio de la ciencia para dar una pátina de objetividad a creencias racistas que ya existían. Ciencia entre comillas, supongo. No, totalmente. Entre comillas, muy grandes. Hablamos de disciplinas hoy completamente desacreditadas, como la antropometría, medir cráneos y cuerpos buscando diferencias significativas, la frenología, relacionar la forma del cráneo con capacidades mentales o morales, y otras por el estilo. Figuras como Blumenbach, Gobineau o Bacher de la Puch crearon clasificaciones complejísimas de razas, casi siempre, curiosamente, con la suya propia en la cima de la jerarquía. Lo injustificable, ¿no? Precisamente. La genética moderna, ha desmontado por completo la idea de que existan razas humanas biológicamente distintas y separadas con claridad. No hay una base genética para eso. Pero en su momento, estas ideas tuvieron un impacto enorme y se conectaron directamente con la eugenesia promovida por gente como Francis Galton. La eugenesia se obsesionó con la herencia de rasgos, los deseables y los indeseables, y con el miedo a la degeneración racial. Y esto llevó a propuestas terribles de control de la reproducción. ¡Qué miedo! Y estas ideas, claro, no se quedaron en los libros de pseudociencia. ¿Cómo se tradujeron en políticas y estructuras sociales a gran escala? Aquí entramos en lo que el artículo denomina racismo institucional. A veces también se llama estructural o sistémico. Ya no se trata solo de prejuicios individuales, sino de cómo la discriminación racial se incrusta, se mete en las leyes, en las políticas, en las prácticas de las instituciones clave: gobiernos, empresas, el sistema educativo, el sistema judicial. El activista Stokely Carmichael lo definió bien como el fracaso colectivo de una organización para proporcionar un servicio apropiado y profesional a las personas debido a su color, cultura o origen étnico. O sea, es el sistema el que falla. Los ejemplos históricos que cita el texto son devastadores, ¿verdad? Sí, son ejemplos muy claros de cómo funciona este racismo institucionalizado. Primero, el apartheid en Sudáfrica, que duró desde 1948 hasta 1994. Un sistema legal completo basado en la segregación, derechos distintos, zonas de residencia separadas, prohibición de matrimonios mixtos y aquel sistema humillante de pases, los dompas, para controlar dónde podían estar y trabajar las personas negras. Terrible. Luego, la segregación racial en Estados Unidos, especialmente en el sur, con las llamadas leyes Jim Crow, que estuvieron vigentes hasta los años 60 del siglo XX. Bajo el lema hipócrita de separados pero iguales, se impuso una segregación sistemática en escuelas, transporte, hospitales, incluso en fuentes de agua o baños. Y la realidad, claro, era siempre de inferioridad y humillación para la población afroamericana. Separados pero nunca iguales en la práctica. 1945. La ideología de la superioridad de la raza aria, el Herrenvolk, fue la base de todo el régimen. Las leyes de Nuremberg de 1935 quitaron la ciudadanía a los judíos alemanes, prohibieron relaciones mixtas y definieron de forma obsesiva quién era judío o Mischlinge, mestizo. Y el paso siguiente fue la persecución sistemática y el genocidio, el Holocausto, la Shoah contra 6 millones de judíos, el Porrajmos contra cientos de miles de romaníes y la persecución y asesinato de otros grupos considerados inferiores como los eslavos. Y el texto menciona una conexión.
Bueno, bastante inquietante entre la Alemania nazi y las leyes raciales de Estados Unidos de la época. Sí, sí, revela que los ideólogos nazis estudiaron con interés y en algunos casos, dice el texto, con admiración, las leyes raciales estadounidenses, particularmente las que restringían la inmigración, las que definían la ciudadanía en términos raciales y las que prohibían el matrimonio interracial en muchos estados. ¡Qué fuerte! Es un recordatorio de que estas ideas circulaban y se reforzaban mutuamente entre países. Exacto. El material también conecta el racismo con otro fenómeno moderno clave, el nacionalismo. ¿Cómo es esa conexión? Habla del nacionalismo étnico o racial. A ver, con la formación de los estados-nación modernos, surgió la idea de que la nación debía basarse en una etnia o raza común. Este tipo de nacionalismo, pues, a menudo se fusionó con las ideas del racismo científico, promoviendo la noción de una raza superior, muchas veces identificada como la aria o la nórdica, como el verdadero núcleo de la nación, el Volk en alemán. Y esto sirvió para justificar políticas de pureza racial, de asimilación forzosa de minorías o, en los casos más extremos, directamente la limpieza étnica. El pangermanismo o el movimiento Völkisch en Alemania, que influyó directamente en el partido nazi, son ejemplos claros que cita el texto. Vale. Hemos visto el racismo en su forma más brutal, más institucionalizada. Pero si fuera solo eso, quizá sería más fácil identificarlo y combatirlo. El problema, como sugiere el material, es que adopta formas mucho más sutiles, ¿no? Exactamente. Esa es una parte muy importante de lo que analiza el texto. Dedica bastante espacio a esas manifestaciones más escurridizas, más difíciles de señalar, que a menudo coexisten con las formas más abiertas o incluso persisten cuando estas últimas son formalmente al menos abolidas. Agrupa varias ideas aquí. A ver. Primero, habla del racismo simbólico o moderno. Aquí las personas pueden rechazar sinceramente los estereotipos racistas más burdos, los más evidentes, pero al mismo tiempo se oponen a políticas o cambios estructurales que están diseñados específicamente para reducir la desigualdad racial, y a menudo lo justifican con argumentos que parecen no raciales, el mérito individual, la igualdad de oportunidades formal, negando que la raza siga siendo un factor sistémico importante. También puede manifestarse en lo que se llaman microagresiones, comentarios o acciones sutiles, a veces, no intencionadas, pero que comunican prejuicios. Ya, esas cosas que a veces se dicen sin mala intención, pero que duelen o señalan. Eso es. Luego estaría el nivel casi inconsciente. Uf, eso suena complicado. Lo es. Ahí entra el racismo aversivo y los sesgos implícitos o subconscientes. Se refiere a personas que, sinceramente, se consideran igualitarias y sin prejuicios, pero que sin darse cuenta sienten incomodidad, ansiedad o tienden a evitar la interacción con miembros de otros grupos raciales o étnicos. Sus juicios y decisiones pueden estar influenciados por estos sesgos implícitos que, bueno, todos podemos tener en mayor o menor medida. El texto menciona, por ejemplo, investigaciones como las de Jennifer Eberhardt, que muestran cómo ciertas asociaciones mentales automáticas, por ejemplo, entre negritud y criminalidad, pueden influir incluso en la percepción visual. Fascinante y perturbador a la vez, ¿no? ¿Cómo puede operar por debajo de nuestro propio radar consciente? ¿Qué otras formas sutiles destaca el texto? Menciona también el racismo cultural. Este no se basa tanto en la biología, sino en la creencia en la superioridad inherente de la cultura, los valores o el modo de vida de un grupo sobre los de otros. Ah, vale. No es tanto mi raza es mejor, sino mi cultura es mejor. Exacto. Y esto conduce a estereotipos culturales y a lo que se llama othering o creación del otro. Definir a un grupo como fundamentalmente diferente, exótico, atrasado o incluso amenazante. ¿Para qué? Pues para reforzar la identidad y la norma del grupo dominante. Un ejemplo clásico que se cita es la visión estereotipada y a menudo condescendiente que tuvo Europa de Oriente durante la era colonial. El orientalismo. Pero que el texto analiza críticamente. El daltonismo racial. Sí, el color blindness o daltonismo racial. Es la postura de que la mejor manera de superar el racismo es, bueno, ignorar la raza por completo. Tratar a todo el mundo igual sin fijarse en su origen o color. Suena lógico a primera vista.
Sí, pero la crítica que recoge el artículo es potente. Argumenta que al ignorar las desigualdades reales y las diferentes experiencias vividas que sí existen en la sociedad, esta actitud, aunque sea bien intencionada, puede acabar perpetuando esas mismas desigualdades. ¿Por qué? Porque si no nombras el problema, si no reconoces que existe, no puedes solucionarlo. Y la norma invisible, la normalidad por defecto, suele seguir siendo la del grupo históricamente dominante, a menudo la blanquitud en contextos occidentales. Es complejo, sí. Desmonta una idea que, como decía, a primera vista parece positiva. Frente a todo este panorama, desde lo más evidente a lo más sutil, ¿qué respuestas o formas de lucha contra el racismo menciona el material? Bueno, primero destata la condena universal a nivel de principios, ¿no? Plasmada en documentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Convención Específica de la ONU contra la Discriminación Racial. Y luego introduce el concepto clave de antirracismo, que no se trata solo de no ser racista pasivamente, sino de ser activamente antirracista. ¿Y qué implica ser activamente antirracista, según el texto? ¿Qué significa eso en la práctica? Implica un conjunto de creencias, de acciones deliberadas, de participación en movimientos sociales y también el apoyo a políticas concretas, políticas diseñadas específicamente para oponerse al racismo en todas sus formas, las abiertas y las sutiles, y para promover una sociedad que sea genuinamente igualitaria y justa. El artículo menciona ejemplos históricos de movimientos antirracistas masivos, como el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos o la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Movimientos clave. Y también políticas más específicas, como las leyes contra los crímenes de odio o las medidas de acción afirmativa, la llamada discriminación positiva, que buscan compensar desventajas históricas acumuladas por ciertos grupos. Vale. Hay un término que suele aparecer en los debates sobre este tema y que genera bastante controversia: racismo inverso. ¿Cómo lo aborda el texto? ¿Lo mencionan? Sí, lo menciona. Explica primero el concepto. La idea de que puede haber prejuicio o discriminación dirigida contra miembros del grupo racial dominante, por ejemplo, personas blancas, en sociedades occidentales, por parte de miembros de grupos minoritarios. Sin embargo, inmediatamente presenta la perspectiva crítica. Una perspectiva que argumenta que el racismo inverso, si lo entendemos como un sistema de opresión, es básicamente un mito. ¿Por qué un mito? ¿Cuál es el argumento principal ahí? El argumento se basa en una definición de racismo que no solo incluye el prejuicio individual, que, bueno, cualquiera puede tener prejuicios contra cualquiera, sino que también incluye el poder estructural o sistémico para imponer ese prejuicio y causar daño a gran escala. Desde esta visión, que a veces se resume como racismo igual prejuicio plus poder, aunque los miembros de grupos minoritarios puedan, por supuesto, albergar prejuicios, generalmente carecen del poder colectivo, político, económico, social, cultural, para oprimir sistemáticamente al grupo dominante. Entiendo la lógica. ¿Pueden discriminar a nivel individual? Por supuesto que sí, pero no ejercer racismo en el sentido estructural, histórico, que se aplica a la discriminación contra grupos minorizados. Entendido. Es una distinción importante en el debate, ciertamente. Bueno, hemos recorrido bastante terreno, ¿eh? Si tuviéramos que resumir las grandes ideas extraídas de este análisis, ¿qué destacarías? Pues podríamos decir que el racismo es mucho más que un simple prejuicio individual. Es una ideología compleja, con raíces históricas muy profundas, muy ligada al poder y a la economía. Se manifiesta no solo en actos de odio o discriminación abierta, que son los más visibles quizás, sino también en estructuras institucionales que perpetúan la desigualdad, en sesgos inconscientes que, como decíamos, todos podemos tener, y también en formas culturales de ver al otro como inferior o ajeno. Y a pesar de que la ciencia desmontó hace ya mucho tiempo sus supuestas bases biológicas y de la condena moral y legal casi universal, el fenómeno persiste. Quizá ha mutado, ¿no? Volviéndose más sutil en algunos casos, pero sigue ahí. Exacto. Esa evolución de formas más explícitas a otras más encubiertas, más sistémicas o internalizadas, es uno de los grandes desafíos actuales, porque claro, hace más difícil identificarlo y por tanto combatirlo eficazmente. Para cerrar, una reflexión que me sugiere todo esto, basada en lo que hemos visto en el material. A ver, si la categoría raza, como concepto biológico estricto, es tan inestable, tan cuestionada por la ciencia, ¿qué nos dice sobre nuestras sociedades el hecho de que sigamos aferrados a ella con tanta fuerza?
¿Por qué estas construcciones sociales tienen tanto poder para moldear vidas, oportunidades, conflictos? Y sobre todo, ¿cómo siguen cambiando y adaptándose estas categorías y sus significados hoy en día? Es algo que, bueno, da para pensar mucho más allá de nuestra conversación de hoy. Hola, hoy vamos a meternos con dos palabras latinas, unas que suenan, bueno, con mucho peso, ¿verdad? Habeas corpus. Uf, sí. Suenan a historia, a derecho, a algo importante. Exacto, a drama legal quizá o a ese escudo protector frente al poder del Estado. Pero, ¿qué significan realmente? ¿Y por qué siguen importando tanto hoy? Es una buena pregunta, sí, porque se habla mucho de ello como algo fundamental, casi sagrado para los derechos civiles, pero los detalles a veces se escapan un poco. Es más que una frase bonita, es un mecanismo real. Pues justo eso, ese mecanismo, es lo que queremos desmontar hoy. Tenemos como guía un artículo de Wikipedia muy completo que lo analiza a fondo. Perfecto. Queremos ver qué es, de dónde salió esta idea tan potente, cómo funciona en la práctica, y le echaremos un ojo a cómo va en España, claro. Y bueno, para empezar, quizá esa frase de Blackstone que lo define como una gran y eficaz herramienta contra todo tipo de confinamiento ilegal. Muy buena cita para empezar, sí. Va directa al grano. Porque el habeas corpus no es solo un tecnicismo legal. Es una de las defensas más antiguas y yo diría que robustas de la libertad de cada uno frente a una detención arbitraria del Estado. Una salvaguarda, entonces. Una salvaguarda esencial, sí. Una manera de asegurar que a nadie se le quite la libertad sin una causa justa y sobre todo sin que un juez revise esa causa. No es casualidad que históricamente se le llamara la gran garantía de la libertad. Vale. Entonces, si tuviéramos que explicarlo así en plan sencillo, ¿qué es en esencia el habeas corpus? Pues mira, es un procedimiento judicial. Imagina que detienen a alguien. Ajá. Pues esa persona o alguien que actúe en su nombre puede ir a un juez y decir: oiga, creemos que esta detención es ilegal. El habeas corpus es la herramienta legal que obliga a la autoridad que tiene a esa persona, la policía, la cárcel, quien sea, a llevarla físicamente ante el juez. Ah, claro, de ahí lo de traer el cuerpo. La propia palabra nos lo dice, ¿no? Del latín habeas, que es subjuntivo de habere, tener o traer, y corpus, que es cuerpo. Literalmente, que tengas el cuerpo o trae el cuerpo. Exacto. Es curioso el detalle que leí, que si fueran varias personas detenidas, se diría habeas corpora. Sí, así es. Y el objetivo de traer el cuerpo es que el juez mire si la detención es legal. Ojo, no si la persona es culpable o inocente de algo. Ah, importante diferencia. Muy importante. Solo mira si el acto mismo de detenerla y tenerla encerrada se ajusta a la ley. Es un control sobre el Poder Ejecutivo, sobre sus agentes. Entendido. Ahora, la historia. Siempre se asocia con Inglaterra, con la Carta Magna de 1215, pero la fuente que manejamos dice que las raíces son incluso más antiguas. Menciona la Assize of Clarendon de 1166. Efectivamente, a ver, la cláusula 39 de la Carta Magna es famosísima, ¿no? Ningún hombre libre será detenido o encarcelado sino por el juicio legítimo de sus pares o por la ley del país. Es un hito, sin duda, en cómo se pensaban las garantías procesales. Claro. Pero la idea de necesitar una base legal para detener a alguien, eso ya estaba cociéndose antes. De hecho, la cláusula 38 de la misma Carta Magna ya hablaba de necesitar testigos fiables y pruebas. El habeas corpus, como, digamos, el procedimiento formal, tardó un poquito más en definirse del todo. La fuente dice que el primer uso registrado de la fórmula completa habeas corpus ad subjicidium, que es la que se usa para impugnar la detención, es de 1305. Ajá. Y me llamó la atención la justificación que daba Blackstone. El rey tiene derecho en todo momento a saber por qué se restringe la libertad de cualquiera de sus súbditos. Pone el foco en la supervisión real, ¿no? Totalmente. Originalmente era una prerrogativa del rey, ejercida a través de sus tribunales. Era una forma que tenía la corona, o bueno, el sistema judicial en su nombre, de controlar a otras autoridades, señores feudales, tribunales inferiores, para asegurarse de que nadie se pasara de listo deteniendo a gente sin motivo. Un control sobre el control casi.
Y un punto clave del common law inglés es que la carga de probar que la detención era legal recaía en quien detenía. No era el detenido quien tenía que probar que era inocente o que la detención era ilegal. Eso es un cambio de perspectiva fundamental, ¿eh? Desde luego. Y todo este desarrollo, bueno, culmina de alguna manera con la Habeas Corpus Act de 1679, que el contexto político era movidito. Sí, ¿verdad? Carlos II contra el Parlamento. Muy tenso. Los parlamentarios Whigs temían que el rey los arrestara y vieron en reforzar este mecanismo una forma de protegerse ellos mismos. Ujú. Por eso se le llamó el Parlamento del Habeas Corpus. Claro. Pero ojo, que ya había pasos antes. Una ley de 1640 ya había dicho que la simple orden del rey o de su consejo privado no era respuesta suficiente si alguien presentaba un habeas corpus. O sea que el poder del rey ya se estaba empezando a limitar en esto. Se iba construyendo la herramienta, poco a poco. Y me gustó mucho la cita de Albert Venn Dissey, de 1885, que recoge la fuente. Decía que estas leyes no declaran ningún principio ni definen ningún derecho, pero a efectos prácticos valen 100 artículos constitucionales que garantizan la libertad individual. Es una cita potentísima, ¿verdad? Porque subraya algo crucial. La efectividad real de un derecho muchas veces está más en cómo puedes hacerlo valer, en el procedimiento, que en las declaraciones grandilocuentes. Claro, ¿de qué te sirve el derecho si no hay forma de reclamarlo? Exacto. Un derecho sin un mecanismo práctico para exigirlo, pues se queda en nada. El habeas corpus es, sobre todo, un procedimiento eficaz. Pero de aquí viene la pregunta del millón, la que seguro que mucha gente se hace. Si es tan fundamental, ¿se puede suspender? Es un derecho absoluto. Ahí tocamos un punto delicado y a menudo polémico. La respuesta corta es no, no es absoluto. Históricamente se ha suspendido. ¿Ah, sí? Sí, sí. En Inglaterra, por ejemplo, se suspendió varias veces en los siglos XVIII y XIX, en momentos de revueltas o guerras. Y más recientemente, durante las guerras mundiales o el conflicto de Irlanda del Norte, se aprobaron leyes de internamiento. Leyes de internamiento. Sí, leyes que permitían detener a gente sin juicio por sospechas de terrorismo, por ejemplo. En la práctica, eso dejaba sin efecto el habeas corpus para esas personas, aunque técnicamente el procedimiento siguiera existiendo. Si una ley del Parlamento autorizaba la detención bajo X condiciones, el juez poco podía hacer. Entiendo. O sea, la ley marco podía, en situaciones excepcionales, vaciar de contenido la garantía. Ya se ve ahí la tensión, ¿no?, entre proteger al individuo y la seguridad del Estado. Exactamente. Y esa tensión sigue muy presente hoy en día. En el Reino Unido actual, por ejemplo, tienen la Human Rights Act de 1998. Permite a los tribunales decir que una ley no es compatible con la Convención Europea de Derechos Humanos, que protege la libertad. Vale, pero esa declaración no anula la ley automáticamente. Es como una señal al Parlamento y al Gobierno. Les dice, oigan, esto choca con los derechos humanos, pero la decisión final de cambiar la ley sigue siendo política. Y esa misma tensión la vemos reflejada y de forma muy clara en la Constitución de Estados Unidos. Incluye el habeas corpus directamente, pero también dice cuándo se puede suspender. Correcto. El artículo 1, sección 9, lo dice tal cual. El privilegio del auto de habeas corpus no se suspenderá, salvo cuando en casos de rebelión o invasión, la seguridad pública lo requiera. Es una cláusula que se ha usado en momentos cruciales y muy debatidos. Exacto. Y más cerca en el tiempo, el intento de la administración Bush de limitar el acceso al habeas corpus para los detenidos en Guantánamo, que al final el Tribunal Supremo lo echó para atrás en el caso Boumediene contra Bush. El caso Boumediene es un ejemplo moderno, fascinante, de cómo el Poder Judicial a veces tiene que dar un golpe en la mesa y reafirmar este derecho fundamental frente a lo que pide el Ejecutivo en nombre de la seguridad nacional. Es un tira y afloja constante. Viendo todos estos ejemplos, parece que esta idea, la de proteger contra la detención porque sí, tiene como una vocación universal, ¿no? ¿Se refleja eso a nivel internacional? Sin duda. El principio de fondo está clarísimo en el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Es un ideal global. Y la fuente cuenta una historia curiosa, la de un abogado, Louis Kuttner,
que en los años 50 intentó crear algo así como un habeas corpus de las Naciones Unidas. Sí, una iniciativa muy interesante. Kuttner representaba a un periodista americano, William Otis, que estaba preso en Checoslovaquia, y presentó una petición a la ONU diciendo que la ONU tenía un poder inherente para proteger los derechos humanos. Y funcionó. Bueno, la ONU como tal no actuó de forma decisiva. Otis fue liberado por otras vías, pero la idea de Kuttner de un tribunal internacional de habeas corpus refleja esa aspiración de llevar la garantía a un plano global. Aunque no exista ese tribunal, la idea sigue ahí. Y en Europa sí tenemos algo más concreto, ¿no? La Convención Europea de Derechos Humanos. Exacto. Su artículo 5, apartado 4, exige que toda persona privada de libertad tenga derecho a ir a un tribunal para que éste decida rápidamente si su detención es legal y ordene su libertad si no lo es. Es, en esencia, el principio del habeas corpus metido en un tratado internacional que obliga a los países del Consejo de Europa. Muy bien. Pues vamos a aterrizar ya en España. ¿Cómo está aquí esta garantía fundamental? La Constitución del 78 es muy clara, ¿verdad? Clarísima. El artículo 17.4 dice: la ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Lo eleva a rango constitucional sin ninguna duda. Y esa ley existe. Es la Ley Orgánica 6.1984. ¿Cómo funciona en la práctica? Según lo que hemos visto, ¿quién puede pedirlo y por qué motivos? Pueden pedirlo muchas personas. El propio detenido, claro, su cónyuge o pareja, sus hijos, padres, hermanos. Si es menor o está incapacitado, sus representantes legales. Pero también puede iniciarlo el fiscal, el defensor del pueblo e incluso el propio juez competente si tiene noticia de una detención ilegal. Es bastante amplio. O sea que hay muchas vías para activarlo. ¿Y las razones para decir que una detención es ilegal? Pues la ley mencionaba varias. La principal, que te detengan sin base legal o que lo haga alguien que no tiene autoridad para detenerte. Lógico. También si te tienen encerrado ilegalmente en cualquier sitio, no solo una comisaría o cárcel. O si pasa el plazo máximo que marca la ley para estar detenido sin pasar a disposición judicial. O, muy importante, si durante la detención no se respetan tus derechos constitucionales o los que te da la ley como detenido. Que te informen de tus derechos, tener un abogado. Incluso por malos tratos o condiciones inhumanas, no. Exacto. También podría caber por ahí. Y una vez que se pide, el proceso es rápido, ¿cierto? El juez tiene que actuar en 24 horas. Sí, es un procedimiento muy rápido, sumario y urgente. El juez mira la solicitud, puede pedir información a quien te tiene detenido y, si lo ve razonable, ordena que te lleven ante él inmediatamente. Escucha a todas las partes y decide ahí mismo. O la detención es legal o te pone en libertad, o si se había pasado el plazo, ordena que te lleven al juzgado que corresponda. Es un control judicial muy directo y muy rápido. Ahora, lo que me parece realmente alucinante y que la fuente destaca mucho es que España no solo importó esta idea, sino que tenía sus propios mecanismos históricos muy potentes, incluso más antiguos que el habeas corpus indies. Aquí es donde la historia se pone fascinante, sí. Y rompe un poco con esa visión de que todo viene de Inglaterra. La fuente menciona dos ejemplos españoles brutales. Primero, la manifestación de personas en la Corona de Aragón. La manifestación de personas. ¿Qué era eso? Pues existía una figura única, el Justicia de Aragón. No era un juez normal, era como el garante de los fueros, de las leyes y libertades aragonesas. Tenía poder para enfrentarse incluso al rey. ¡Ostras! Si a alguien lo detenían o procesaban y tenía miedo por su seguridad o de que el juicio no fuera justo, podía pedir ser manifestado al Justicia. El Justicia exigía que le entregaran al detenido y esa persona quedaba bajo su protección personal, a salvo de torturas, que estaban prohibidas en Aragón desde 1325, fíjate, y de presiones, hasta que hubiera una sentencia firme según las leyes aragonesas. Pero eso es increíble. ¿Y desde cuándo existía? Pues estaba codificado ya en 1325, pero se practicaba desde el siglo XI, muchísimo antes que la Habeas Corpus Act inglesa de 1679. Madre mía. ¿Y el otro ejemplo español? El Fuero Nuevo de Vizcaya, de 1526, establecía algo básico. En Vizcaya no se podía arrestar ni encarcelar a nadie sin haberle citado primero ante el árbol de Guernica y haberle dado la oportunidad de defenderse. Vaya. Garantizaba un proceso formal con 30 días para responder, acceso a las acusaciones, a las pruebas. Impedía encarcelar sin juicio previo.
E incluso contemplaba el derecho a pedir amparo al gobierno de Vizcaya si alguien temía que los oficiales del rey lo fueran a detener ilegalmente. No sé, que la necesidad de proteger a la gente de detenciones arbitrarias y asegurar un juicio justo surgió en varios sitios a la vez, de forma independiente. No fue un invento solo inglés. Exacto. Parece que es una respuesta casi universal a esa tensión que siempre existe entre el poder del Estado y los derechos de la persona. La forma cambia, el nombre cambia, pero el fondo es el mismo: poner límites y controles a la capacidad de quitarle la libertad a alguien. Y esa universalidad se ve hoy. La fuente menciona de pasada a un montón de países: Australia, Canadá, la India, con casos muy famosos además, Irlanda, Nueva Zelanda, Pakistán, Filipinas. Aunque en algunos, como Filipinas, también hemos visto suspensiones polémicas. Y no solo en países con la tradición del common law inglés. Los sistemas de derecho civil, como los de Europa continental, han creado sus propios mecanismos parecidos. Francia lo tiene en su Declaración de Derechos del Hombre y en la Constitución. Alemania, en su ley fundamental, exige que un juez revise toda detención. Italia tiene plazos muy estrictos de validación judicial, 48 horas, y un tribunal de la libertad para revisar si te mantienen en prisión preventiva. Incluso leí que Polonia tuvo algo parecido muy pronto, en 1430. El neminem captivavirum nisi victum, algo así como a nadie encarcelaremos sin condena judicial. Bueno, al menos para la nobleza al principio. O el interdictum de homine libero exhibendo del derecho romano holandés en Sudáfrica. Los nombres cambian, los detalles del proceso varían, pero la idea central, la de un control judicial sobre la privación de libertad, es un pilar en casi todos los sistemas jurídicos que quieren proteger los derechos fundamentales. Entonces, si intentamos sacar la esencia de todo esto que hemos hablado, ¿con qué nos quedamos? Pues yo diría que nos quedamos con que el habeas corpus, o como se llame en cada sitio, es mucho más que una frase en latín. Es una herramienta vital, forjada durante siglos, para que cualquiera pueda plantarse ante un juez y decir: oiga, revise si mi detención es legal. Hemos visto sus raíces profundas y complejas en Inglaterra, sí, pero también hemos descubierto esos precedentes nuestros, en Aragón y Vizcaya, que son muy significativos y muy tempranos. Exacto. Y hemos visto que esta idea resuena en todo el mundo, está en declaraciones universales, en tratados, en constituciones. Pero a la vez hemos visto que es frágil. No es un derecho absoluto. La historia está llena de ejemplos de cómo se ha suspendido en nombre de la seguridad o del orden público. Es, al final, la garantía de que el poder de detener no es ilimitado, que está sujeto a revisión por un juez. Y eso nos lleva a una reflexión final, quizá, algo para darle vueltas después de que termine esto. A ver. La historia del habeas corpus es, en gran medida, la historia de su pulso con el poder del Estado, sobre todo en tiempos de crisis. Guerras, rebeliones, terrorismo, a menudo han sido la excusa para suspenderlo o limitarlo. Sí, es verdad. Hoy, en un mundo que sigue debatiendo constantemente dónde poner la línea entre la seguridad de todos y las libertades de cada uno, ¿cómo manejamos esa tensión? ¿Qué nos enseña la historia de este derecho, su fuerza y también sus momentos de debilidad, sobre los valores que priorizamos como sociedad? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Debe ser el habeas corpus una garantía intocable, pase lo que pase? ¿O aceptamos que siempre estará un poco a merced de las circunstancias, de cómo percibamos la amenaza en cada momento? Es una pregunta fundamental que, me temo, sigue muy abierta.